drama, comedy, costumes, and culture. On full display across 20 stages in Colombia's capital, Bogota. This is the Ibero-American Theater Festival. Cada ciudad en Colombia como tal tiene su carnaval, su festival, su feria. Bogotá no. Entonces, este es el carnaval de Bogotá, esta es la feria de Bogotá, la fiesta de Bogotá es el Festival Ibero-Americano de Teatro. The festival was created in 1988 by the Argentine-born Colombian actress Fanny Mique. For its 30th anniversary, the festival chose her native Argentina as the guest of honor. Maria Pardo is one of the festival's curators. Este año tenemos más de 31 obras internacionales y 18 obras nacionales. De teatro de sala estamos esperando alrededor de 250.000 personas y adicionalmente teatro callejero, que es gratuito, estamos esperando más de 3 millones de personas. More than 600 international and 400 national artists bring to the stage stories that make audiences reflect. El teatro que nos trae conocimiento porque nos trae todas las disciplinas, nos trae ballet, nos trae teatro, nos trae cine, nos trae circo, todas las disciplinas en una sola semana. Es algo absolutamente maravilloso. Solamente salir a la calle y ver todos los letreros y ver todo lo que está pasando y ver todo el mundo curioso. En alguna época Bogotá se conocía como la Atenas suramericana, es decir, una capital con cultura y con deseos de que haya expresiones culturales muy diversas. Tuvimos un periodo difícil, pero hoy, con los acuerdos de paz, hay posibilidad de desarrollar un gran movimiento cultural, aún mayor que el anterior. El Festival de Teatro para Bogotá representa esa posibilidad. De la mía nunca me hablaste. Actress Nube Sandoval performs in the Colombian play Antígone Exilium that tells a story about the effects of displacement during the country's armed conflict. Estamos todavía en un proceso de memoria histórica, de reconciliación, de entender qué significa el posconflicto. Esto es algo nuevo, esto es algo, fueron demasiados años, ¿no? Hablando de guerra, viviendo en guerra, sí, respirando guerra. Entonces yo creo que llegó el momento de eso, de la reflexión, del encuentro, del entender con otros medios qué fue lo que pasó. Es importante hablar de estos temas desde todas las artes y desde todos los escenarios. El Festival Ibero-Americano es una ventana maravillosa, es un lugar de encuentro maravilloso, es el lugar para poder mostrar y hablar y reflexionar juntos sobre este tema. Tackling difficult issues is what director Oliver Friedrich did in his play Our Violence, Your Violence. The Slovenian work addresses the refugee crisis in Europe. This play speaks about connection, relationship between European colonial history and contemporary terrorism. We thought after all those terrorist attacks in Europe, where Europe was doing a kind of self-victimization, that we should speak about those parts of the world which are also victims of European politics, of European colonial history, etc., etc. So for me it's really a great honor to present this work here in Colombia, which was also a European colony and which was also part of this exploitation. Artists like Balik Steve remind us that art and the complex emotions that it may evoke are truly universal. Colombia has been also struck by a wave of Venezuelan migrants recently, so they too have to deal with this, how when things go bad, how to still act humanitarian, but not out of any feeling of guilt, but act humanitarian because you're human. La línea editorial o conceptual de este festival como tal en este momento es tolerancia, respeto, valorar al prójimo, al vecino. Entonces, todas las obras tienen que ver algo con este tema, estas tres palabras como tal en este festival. Para nosotros en este momento esas palabras son muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un momento difícil de reconciliación,